hemos visto desde un inicio, siempre un pórtico, acá hay un pórtico espacial de una crujía por lado de un solo nivel, acá es el sistema global de coordenadas. Entonces, estos nudos de acá, que son nudos en el espacio, ¿no? Obviamente los de acá en la base están prescritos, los desplazamientos, porque son grados de libertad restringidos. Entonces, ¿cuántos grados de libertad por nudo voy a tener un pórtico espacial? 6, ¿verdad? Por nudo, 3 desplazamientos y 3 rotaciones. Ahí serían 6 por 4, 24, ¿verdad? ¿Listo? Pero para el caso de análisis, ya un poco hablando de análisis sísmico, análisis de indicaciones, específicamente análisis sísmico, debido a que análisis sísmico, la idealización, como seguramente han visto, van a ver, la idealización de las cargas de sismo se idealizan como cargas laterales. Lo único que están haciendo esas cargas son mover lateralmente la edificación, que es más o menos lo que se percibe cuando hay un sismo, ¿verdad? Entonces, nosotros, cuando vean ustedes el curso de sismo resistente, el análisis se hace por cargas laterales. Ahora, ¿cómo se obtienen esas cargas laterales? Ya es otro procedimiento. Pero el hecho es que la idealización de un análisis sísmico es mediante cargas laterales, que están empujando lateralmente la edificación. ¿Se entiende? Entonces, ahí tendríamos que trabajar, por ejemplo, en este pórtico con 6 grados de libertad por nudo. Sale bastante grande, ¿no? Para eso es un solo nivel, una crujía por lado. La matriz, el sistema que hay que resolver es de 24 por 24, ¿verdad? Entonces, hay algunas simplificaciones, así como que nosotros hemos visto que las vigas y columnas se pueden considerar axialmente rígidas bajo ciertas condiciones, pero generalmente se pueden considerar, ¿verdad? Acá también existe la simplificación de diafragma rígido, que hemos hablado algo a eso. Entonces, 6 grados de libertad, 3 transiciones que son perpendiculares entre ellas o obedecen al eje X, Y y Z, y 3 rotaciones. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Libres, 24 grados de libertad. Entonces, acá viene la hipótesis simplificatoria, que es lo que les mencionaba, es considerar que la losa, porque ahí lo que hemos estado viendo, o si aprecian ustedes, adelante, estos nudos de acá, ¿con quién comparten la ubicación? Con la losa, pues, ¿no? En todo este cuadrado de acá, o para el epítedo, ahí está la losa, ¿verdad? Entonces, si esa losa tiene un comportamiento de diafragma rígido, es lo que dice acá, si existe un diafragma, la losa tiene un comportamiento de diafragma rígido en su plano, o sea que en su plano eso es infinitamente rígido, en su plano es como esto de acá, pues, ¿no? Esto si yo le aplico, o esto acá de abajo, si yo le aplico una gran carga transversal, puede ser que se flecte, ¿verdad? Porque si vemos sus dimensiones, su largo y ancho son grandes comparado con su espesor. El espesor es 20, 25 centímetros, 30 centímetros, dependiendo, ¿no? Pero el espesor generalmente de una losa comparado con su resto de dimensiones es pequeño. Entonces, aquí sí tiene poca rigidez transversalmente, ¿verdad? Entonces se puede flectar. Pero en su plano, si yo le aplico una carga acá, es bien rígido en su plano, ¿verdad? Entonces, esa es la idealización, que esta losa, ante cargas en su propio plano, que son coplanares a la losa, no se deforma, se comporta como un diafragma rígido. Ahora, obviamente, pues se apoyará sobre 4 columnitas. Si viene una fuerza en su plano, claro, no lo deforma, pero sí se puede trasladar porque está sobre algo flexible. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, la consulta sale ahí. Si esto es un diafragma rígido, ya un plano rígido, ya no es una línea rígida, es un plano rígido. Si el punto medio se desplaza 1 centímetro, ¿cuánto se desplaza todo? Si es infinitamente rígido en su plano. 1, pero cierto, si esto de acá se desplaza 1, todo se mueve 1. Ya sea en este sentido, en este sentido, o en este sentido, o en este otro sentido. Si esto gira un radián, todo gira un radián, y todo lo que está conectado a él también. ¿Me dejo entender? Entonces, ahí va a haber una reducción de grados de libertad. Si nos ponemos a pensar, entonces, lo que se desplace horizontalmente, o sea, estos grados de libertad, estos grados de libertad, estos grados de libertad y estos grados de libertad, no necesito esos 4 grados para medir el desplazamiento en esa dirección. Porque si es un diafragma rígido, solo necesito 1. ¿Me dejo entender? Entonces, necesitaría solamente 1 nada más. Y elimino esos 4 y me quedo con 1. Ahora, ese 1 puede estar ubicado ¿dónde? Donde sea, pero la cuestión que esté en el diafragma, porque cualquier punto del diafragma se mueve lo mismo, en esa dirección. ¿Se entiende? Igual, en la otra dirección, en Y, en los nudos lo estamos midiendo con este grado de libertad, con este grado de libertad, con este grado de libertad y con este grado de libertad.
Como es un diafragma rígido, si en este sentido se movía lo mismo, en este sentido también se mueve lo mismo, ¿verdad? No necesito esos 4, solo necesito uno nada más. ¿Se entiende? Entonces, este decimos que es el de los ejes esqueléticos. X y allá. Miren, acá está Y hacia arriba, ¿listo? Esa es la disposición de los ejes globales. X acá, Y acá, Z allá. Entonces, esto de acá corresponde. Entonces, el desplazamiento en X y el desplazamiento en Z son esos grados de libertad que hemos eliminado, ¿verdad? Ahora, la rotación es alrededor del eje Y. El eje Y está acá así. Entonces, igual, si esto gira un radián, todo gira un radián, ¿verdad? Entonces, yo representaba la rotación de este nudo, la rotación de este nudo, la rotación de este nudo, la rotación. Pero como todas las rotaciones que están unidas o que están sobre este diafragma rígido es lo mismo, solo necesito uno. Entonces, miren, acá tenía 3 por 4, 12. De 12 solo estoy quedando con 3, o sea, estoy reduciendo 9 grados de libertad, que son el desplazamiento en X, desplazamiento en Z, porque el eje Z está acá, y el perpendicular, la rotación en Y. ¿Se entiende? Entonces, de 24 lo estoy reduciendo 9, están quedando 15, ¿verdad? ¿Sí? Porque en total la quedan 6. 6 por 4, 24. He quitado 9, están quedando 15, ¿verdad? 15. Y es justo lo que estamos viendo acá, ¿no? Nos estamos quedando con 15. Que vienen a ser grados de libertad, ¿qué? Vertical, es lo que están quedando. Vertical, en los nudos específicamente. Rotación alrededor del eje X, rotación alrededor del eje Z. Ahí tengo 3 por 4, 12. Más los 3 que tengo acá, ahí están los 15, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Sí? Listo. Ahora puedo hacer otra simplificación. ¿Listo? Otra simplificación. Ahorita estoy considerando este grado de libertad en X, en Y, bueno, acá está en Z. Y los 3 de acá, que son rotación alrededor del eje X, rotación alrededor del eje Y desplazamiento vertical. Acá, acá, acá y acá. Entonces serían 3 por 4, 12, más 3, 15. ¿Listo? Entonces, este es el comportamiento de diafragma, ¿no? Si esto se desplaza, si esto acá le aplico un desplazamiento unitario en esta dirección, en X, un desplazamiento delta, todo se desplaza delta, ¿verdad? Todo se desplaza delta. Ahora, como estoy midiendo rotación alrededor del eje X y Y, esto sí se puede flectar, ¿no? No puede perder sus dimensiones, pero sí se puede flectar. ¿Se entiende? ¿Sí? Como es infinitamente rígido, infinitamente rígido en su plano, ¿no? Entonces, en su plano ninguna de estas dimensiones puede cambiar. Por eso, si esto se desplaza uno, todo se desplaza uno para que no cambie eso, ¿no? Porque si esto se desplaza diferente que eso, es que significa que eso se está estirando o se está cortando, ¿verdad? Entonces, pero transversalmente pues sí se puede flectar. ¿Se entiende? Listo. Ahora podemos hacer un poco más de simplificaciones ahí. Aparte decimos ahora que las columnas son axialmente rígidas. Entonces si las columnas son axialmente rígidas, ya no necesito este grado de libertad de acá, este tampoco, ni este tampoco. ¿Cuántos grados de libertad se están reduciendo? 4. Eran 15. Menos 4 quedan 11, ¿verdad? Listo. Ahora digo que las vigas son transversalmente rígidas. ¿Sí? Transversalmente rígidas. Las vigas son transversalmente rígidas. Eso, como les digo, más que todo para análisis sísmico, a cargas laterales. O sea, no hay cargas perpendiculares en la estructura. Únicamente hay cargas que están empujando lateralmente la estructura. ¿Entiende? Entonces, bajo esa condición, ya no necesito ni este, 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 ni este. Porque esos me ayudaban a medir la deflexión de las vigas, ¿verdad? ¿Entiende?
Listo, entonces ¿cuánto estoy quitando? 8, ¿verdad? Entonces, tenía 11 menos 8, me estoy quedando con ¿cuántos grados de libertad? 3. ¿Se entendió? ¿Y esos 3 cuáles son? Esto visto en planta, ¿no? Esto visto en planta. El desplazamiento en X, si acá estuviera el eje X, acá estuviera el eje Y, el desplazamiento en Y, y acá sale el eje Z, la rotación alrededor del eje Z. Entonces, para un pórtico de un solo nivel, tengo 3 grados de libertad, lo que se desplaza en X, en Y y lo que gira. Si tuviera un pórtico de varios niveles, con diafragmas rígidos, entonces todos tienen 3 grados de libertad. Entonces yo tendría total número de grados de libertad 3 por el número de niveles. Si tengo 4 niveles, 4 por 3, 12. Va a ser un sistema de 12 por 12. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no se entendió, amigos? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Entonces la idealización es esto. Entonces ahí el diafragma se está comportando como un ¿qué? Como un cuerpo rígido, ¿verdad? Pero eso sometido ante ¿qué? Ante cargas laterales, o sea, cargas que están actuando de esta forma, nada más. En el edificio no estamos considerando que hay cargas así, porque eso sí podría afectarlo físicamente, ¿no? Porque el espesor es pequeño. Solamente ante cargas laterales, que ese es el análisis sísmico. Esa es la idealización del análisis sísmico. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna consulta, alguna duda? Entonces, a esa idealización de incorporar un diafragma rígido e incluir que la losa se comporta como un cuerpo rígido, se le llama modelo tipo Corr. ¿Listo? Y ese es un modelo que se utiliza generalmente para tomar en cuenta el comportamiento o predecir el comportamiento sísmico de una estructura. O sea, la losa es un cuerpo rígido que solo tiene 3 grados de libertad, que tiene la posibilidad de moverse en X, moverse en Y y girar nada más. ¿Listo? Entonces, ante cargas laterales, cargas que están actuando en este sentido, por sí son nada más. Y bajo esa consideración hemos considerado que las vigas son transversalmente rígidas y todos los elementos son axialmente rígidos. ¿Todo bien? ¿Sí? Listo, entonces podemos hacer un ejemplo. Dice, la figura muestra en planta y en elevación de una estructura compuesta por una losa maciza, indeformable en su plano, o sea, es un diafragma rígido, apoyada sobre 3 columnas circulares que están en esta esquina y acá en el punto medio. Empotradas en la base, como ven ustedes acá, y empotradas en la base y articuladas en el extremo. La idealización, para hacerlo más sencillo, el ejemplo es que acá es un apoyo tipo articular. ¿Ok? Listo. Podría hacerlo también así, ¿no? Que está, eso se, o sea, ahorita estamos considerando que está así. Pues así está la columna. No, bien, es así. Estaría así. Así. ¿Listo? Entonces, bajo esa consideración dice la rigidez por flexión, el producto del módulo ejercido por el momento de inercia es 5.400 toneladas fuerza por metro cuadrado en cada una de las columnas. De una columna. Entonces, pide calcular la matriz de rigidez de esto. Defino mis grados de libertad, pero ya como me dice que hay un diafragma rígido, pues simplemente voy a tener 3 grados de libertad. Si acá tengo mi eje X, y acá tengo mi eje Y, tengo el grado de libertad de desplazamiento en X, de desplazamiento en Y y de rotación alrededor del eje Z. Las dimensiones acá son 4, 4, 3, 3. Una elevación de esto es esto. Entonces aplico la definición de rigidez. ¿Cuál es la definición de rigidez? Genero desplazamientos unitarios y fijo el resto. Entonces, ¿cuántos casos voy a tener? 3, pues, ¿no? Grado de libertad 1, aplico un desplazamiento unitario, calculo primera columna de la matriz de rigidez. Segundo grado de libertad, aplico un desplazamiento unitario, fijo el resto en 0, segunda columna de la matriz de rigidez. Tercer grado de libertad, aplico un giro unitario, el resto lo restringo en 0, tercera columna de la matriz de rigidez. Y eso es lo que se va a hacer.
Solo que para este modelo que corresponde a este, entonces, si yo tengo esto, tengo un elemento que está empotrado en los dos extremos, y yo someto un desplazamiento unitario a esto acá, ¿cuánta es la fuerza necesaria para producir ese desplazamiento unitario? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Ya hemos visto tantas veces eso, ¿no se acuerdan? No es 12 veces módulo de densidad momento inercia sobre la longitud elevado al cubo. Sí, ¿verdad? Pero este es este caso. No, no es cierto. Aquí voy a someter a un desplazamiento unitario. Esto va a venir así. Aquí la rotación no es cero, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la fuerza ahí? Si más no me equivoco, es 3 veces I sobre L al cubo. ¿Sí? Ese es otro coeficiente de rigidez, pero bajo estas condiciones de contorno. Cuando es empotrado, ahí sí, 12 veces I sobre L cubo, ¿verdad? Empotrado. Pero como acá nos está diciendo que un extremo está articulado, viene a ser esta condición de contorno, ¿verdad? O sea, ahí varía, pues, ¿no? Porque, ¿de qué depende la rigidez? Propiedades mecánicas, geométricas y condiciones de contorno. Si yo modifico la condición de contorno, ¿modifica la rigidez? Sí, pero un diferente valor tiene que ser. ¿Se entiende? Listo. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Alguna consulta, alguna duda? Listo, amigos. El sistema de coordenadas adoptado como sistema de listo. Entonces, venimos acá, este extremito, sometemos un desplazamiento unitario. Si esto se ha desplazado 1, todo se ha desplazado 1, ¿verdad? Solamente en esta dirección. Entonces, es sujetado en esta dirección, no se desplaza, tampoco gira, entonces es un desplazamiento de cuerpo rígido 1 en ese sentido, ¿verdad? Listo, entonces, si yo para una columna moverla un valor unitario necesito esta fuerza, si tengo 3 columnas, ¿cuánta fuerza necesitaré para mover un valor unitario? El triple de esta, pero no es cierto. Pues eso es lo que está acá. Yo para mover la columna esta y esta, cualquiera de las dos, es el mismo valor. ¿Por qué? Porque ambas tienen el mismo I. Si una tuviera diferente I, cambia esto de acá, ¿no? Entonces, pero todas necesitan lo mismo. Entonces, la fuerza total que necesito para mover un valor unitario, todo esto, va a ser, ¿cuánto? Acá está, 3 veces I sobre L cubo. Esta altura de acá es 3. Entonces, 3 veces I sobre L al cubo. ¿Listo? Reemplazo, entonces. 3, ¿cuánto me decía que era I? 5400. Sobre 3 al cubo, 27. Para mover una columna, esto es para mover una columna, un valor unitario, ¿cuánto necesito? 600 toneladas fuerza por metro. Una, pero como tengo 3, necesito el triple de eso. 3 por 6, 18, ¿verdad? Entonces, para mover todo, acá hay un esquema de eso. Recuerden esto, esa fuerza es acá en el extremo de la barra. Si lo llevo al nudo, va en sentido opuesto. Entonces, visto en planta, acá está. Para esta necesito 600, la de acá 600, la de acá 600. Salud. Acá están los coeficientes de rigidez. En el grado de libertad 1, ¿qué tengo? El coeficiente de rigidez en el grado de libertad 1, producto de un desplazamiento unitario en el grado de libertad 1. En el grado de libertad 2, coeficiente de rigidez en el grado de libertad 2, debido a un desplazamiento unitario en el grado de libertad 1. Y coeficiente de 3, en el grado de libertad 3, coeficiente de rigidez en el grado de libertad 3, producto del desplazamiento unitario en el grado de libertad 1. Entonces, por equilibrio, sumatoria de fuerzas horizontales. Entonces, ¿cuánto vale cada uno? 3 por 600, 1800 toneladas de fuerza por metro. De ahí, este de acá, sumatoria de fuerzas verticales, 0, ¿verdad? Listo. De ahí, sumatoria de momentos
Respecto, bueno, yo tengo estas medidas de acá, ¿verdad? Creo que acá es 4, 3, 4, 4 y acá es 3, 3, ¿verdad? Hago sumatoria de momentos respecto a algún punto y obtengo los valores de momento. Entonces, K31 me da 1800. ¿Se entiende? ¿Sí? Listo. Me paso al siguiente grado de libertad. Eso he hecho en el grado de libertad 1. Entonces me paso al grado de libertad 2. ¿Qué dice el grado de libertad 2? Genero un desplazamiento unitario en el grado de libertad 2 y sujeto el resto en 1. Entonces, grado de libertad 2, ahora sí un desplazamiento unitario y el resto lo sujeto en 0. Pero es lo mismo, ¿no? Digamos que esta es una columna circular, entonces la fuerza que necesito para mover un valor unitario es la misma que en este otro sentido. Como son columnas circulares, el momento de inercia en cualquier lado o alrededor de cualquier eje es lo mismo, ¿verdad? Si necesito esto de acá para mover un valor unitario, va a ser lo mismo acá, o lo mismo acá, o lo mismo en cualquier dirección, ¿verdad? Entonces, la fuerza necesaria va a ser la misma, solo que ahora en este sentido. Entonces, por eso de esta columna, si lo muevo allá un valor unitario, en este otro sentido necesito 600, 600. ¿Listo? Entonces hago sumatoria, igual, acá va a aparecer coeficiente de rigidez K12, coeficiente de rigidez K22, coeficiente de rigidez K32. ¿Se entiende eso? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna duda? Listo. Hago sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Hay alguna fuerza horizontal para K12? No, entonces vale 0. Sumatoria de fuerzas verticales. Se suman estas 3. 3 por 600, 1800. Hago sumatoria de momentos respecto a este punto. Este no genera momento, este genera momento antihorario y este momento horario entre los dos se anulan, ¿verdad? Entonces vale 0. ¿Se entiende? Entonces, ¿de ahí qué me queda? Me queda el último grado de libertad, que tengo que generar ahora una rotación unitaria, ¿no? Tengo que generar una rotación unitaria y el resto fijarlo en 0. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no se va a mover ni horizontalmente ni verticalmente, simplemente va a girar acá. Va a girar acá. ¿Listo? Entonces, de la definición de momento, que escalarmente, ¿qué cosa es momento? Es igual a la fuerza por la distancia. Pero esta distancia, ¿cómo es? Yo tengo este punto, yo con esta fuerza quiero calcular el momento que produce esta fuerza respecto a este punto. Puede ser cualquier distancia, perpendicular, ¿verdad? ¿Sí? Escalarmente esa es la condición. Vectorialmente puede ser cualquiera, pero escalarmente tiene que ser perpendicular. ¿Se entendió? Entonces, acá, esta distancia tiene que ser 90 grados. Entonces, como yo voy a hacer girar respecto a este punto, y tengo las diagonales del rectángulo, las fuerzas que se tienen que aplicar entonces son perpendiculares a ahí, ¿verdad? Porque esos son los brazos de palanca. Acá no hay problema porque esto ya es perpendicular. Pero aquí sí necesito esta distancia. ¿Se entendió? No se entendió. ¿Todo bien? ¿Sí? Listo, entonces acá tengo coeficiente de rigidez en el grado de libertad 1, K13, coeficiente de rigidez en el grado de libertad 2, K23, coeficiente de rigidez en el grado de libertad 3, K33. Listo. Listo, amigos. Entonces. Listo. Entonces. Ya. Listo. Entonces, vemos acá. Esta fuerza de acá viene siendo la misma, ¿no? Porque es la misma condición, 3 veces 6 sobre L cubo. La fuerza, tanto esta como esta como esta. Entonces, el momento que produce esta de acá respecto a este punto va a ser esta fuerza por esta distancia. Y esta distancia vale 3. Entonces va a ser la fuerza, como es un momento unitario, la fuerza por 3. Reemplazo y eso me da un valor de 1800 que está aportando este de acá, directamente. Este de 3 vale 1800. Ahora, estos de acá, B1, B2, esos van a ser igual, es la misma fuerza, 3 veces 6 sobre L cubo. Pero esta distancia, si esto era
Esto es 4, ¿verdad? Esto es 4 y esto es 3. Entonces, esta distancia es 5, ¿verdad? Entonces, 5. Listo, entonces va a ser 3 por 5.497 por 5, 3.000. Entonces, esta fuerza de acá es 3.000 y esta fuerza de acá es 3.000. ¿Se entendió? Listo. Entonces, ahora calculamos los coeficientes de rigidez. K13, sumatoria de fuerzas horizontales. Entonces, tengo K13 hacia la derecha positivo, este hacia la derecha, el otro lado pasa como negativo, menos 1800, que es este acá, menos B3, 1800. Ahora yo necesito la componente horizontal de este, entonces va a ser el valor de este B2, este ángulo de acá hacia acá es 4, ¿verdad? Acá es 3, ¿está bien? Entonces acá es 37, y acá es 53, entonces acá es 53, acá viene a ser 53, ¿verdad? Bien. Sí. Entonces va a ser, esto necesito B2 coseno de 53. ¿Listo? Y de este de acá, igual, bueno, acá también va a ser 53. Entonces necesito B3 coseno de 53. ¿Listo? Si reemplazo los valores que ya conozco, menos B3 es menos 1800, B2 es 3000, coseno de 53, B2 también es, B3 también es 3000, por su da todo eso, 1800. Sumatoria de fuerzas verticales, es decir, necesito la componente de acá, ¿no? Entonces ya será eso, K23 igual a menos B1, este de acá, seno de 53, este va hacia abajo, menos, pasa al otro lado con más, B2, seno de 53. Sumo todo eso y veo como es lo mismo, esto es lo mismo que esto da 0. Sumatoria de momentos, ahora, B3, este momento, este de acá es antihorario, es positivo, este es horario, negativo, pasa al otro lado con positivo, entonces 1800 por 3, o B3 por 3, 3000 por 5, es este de acá, y este de acá por 5, es la 35.400. Esa es la, teníamos la primera, segunda, esta es la tercera columna, ¿verdad? Entonces la matriz de rigidez, que ahí está, matriz de rigidez cuadrada ahí, simétrica. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todo bien? Es lo mismo, ¿no?, que hemos estado haciendo, solo que ahora está en el espacio, ¿no? Pero ha sufrido una gran reducción en sus grados de libertad por la imposición de diafragma rígido y vigas transversalmente rígidas y columnas axialmente rígidas. Entonces, a mí si me dicen ahora, eso yo lo veo más adelante, pero así se obtiene la matriz de rigidez. ¿Todo bien? Tengo unas dudas, digo. Dígame. La primera es que, por ejemplo, en el V3, nosotros calculamos el V3 con la fuerza de allá o la distancia, ¿verdad? El momento. Claro, o sea, V3 es un momento. V3 es una fuerza. Y se calcula con 3 FI. Esta acá. ¿Y eso es una fuerza? Esto es una fuerza. Es la fuerza necesaria para producir un desplazamiento unitario. Entonces, esa fuerza por la distancia no sería un momento. Si es un momento, pues claro. Estas son las fuerzas que van a producir desplazamientos unitarios para una columna de este tipo. Ahora, estamos en este grado de libertad, yo necesito generar una rotación unitaria. Entonces, las que van a generar una rotación unitaria son estas fuerzas de acá, ¿no? Ahora, como es momento multiplicado por sus brazos de palanca, ¿no? Uno es un momento. Eso es lo que yo entiendo. Si es una ya te entendí. Expresado acá. Ajá. Ya. ¿Sí, va? Sí, porque acá ya está multiplicado por el este. Claro, sería un momento, V3, Y ahora, al descomponer, estaríamos descomponiendo momentos, ¿no? Entonces ahí, por el coseno, por todo. Sí, tiene razón, sí. Es cierto. Es cierto. Es cierto, es cierto. Espera, a ver, es cierto, es cierto. Como vectores. Tiene razón. Son momentos acá.
pero, acá hay un detalle. Si bien tú dices, si tienes razón acá en decir, esto de acá es una fuerza, ¿verdad? Que corresponde a esta fuerza de acá. ¿Sí? ¿Todo bien? Listo. Ahora, pero este es para una fuerza, para un valor unitario, ¿verdad? Listo. Entonces, este grado de libertad, ¿de qué corresponde? Es de rotación, ¿verdad? ¿Cuánto va a girar? 1, ¿verdad? Entonces, si yo esto de acá lo tengo aquí, yo hago girar un valor unitario, se moverá por acá más o menos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es un valor unitario. ¿Esto de acá cuánto es? 3, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto se ha desplazado? ¿Cuánto se ha desplazado? 3, ¿verdad? Entonces, yo no necesito una fuerza unitaria. O sea, yo no necesito esta fuerza que produce un valor unitario, porque ¿cuánto se está dando el desplazamiento producto de la rotación? El triple, ¿verdad? En sí lo que se está haciendo acá, tal vez yo le he dicho mal, no se está sacando momentos, se está escalando la fuerza. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, es una fuerza en todo caso, que simplemente está haciendo escalar. ¿Se entendió? Ok. Esto es una fuerza que produce un valor de desplazamiento unitario, pero el desplazamiento que se está dando acá, porque no es desplazamiento, es rotación. Bueno, la rotación está yendo así, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, está rotando así. Entonces, digamos que esta fuerza, la ubicación de esta columna es acá, y la fuerza necesaria para producir un desplazamiento unitario es esta, pero el desplazamiento que se está dando acá no es P1, sino viene a ser 3. Entonces, la fuerza que necesito para eso es 3 veces esta. ¿Se entiende? Para que se produzca un desplazamiento unitario, si no, no se va a producir un desplazamiento unitario. ¿Se entendió? Y lo mismo en el resto. Por el radio, entonces esto de acá se va a desplazar, va a girar, y esto de aquí, que va a definir acá, si esto es 5 y esto es teta, ¿cuánto es lo que necesito aplicar? Perdón, si esto es 5 y esto es teta, ¿cuánto es el desplazamiento acá? 5, ¿verdad? Entonces se escala por 5. ¿Se entiende? ¿Todo bien? Listo. Acá hay algunos, para que puedan resolver ustedes, un pórtico con algunas condiciones de elementos axialmente rígidos, transversalmente rígidos, simplemente para que acá les muestra el grado de libertad que debería ser, y bueno, genera los desplazamientos y rotaciones unitarias. Igual acá, lo que nos interesa es esto de acá. Esto ya hemos visto, por eso lo vamos a pasar rápido, ¿ya? O en parte hemos visto, ¿no? Totalmente, tal vez. Listo, entonces, estructuras simétricas, vamos a ver a qué se refiere con simetría. Entonces, muchas estructuras son simétricas, como dije. Lo importante es esta parte acá. A continuación se muestran dos estructuras simétricas. La simetría puede definirse en términos de una rotación de 180 grados alrededor del eje Y o de una reflexión de cada partícula punto de la estructura a través de un plano vertical YZ perpendicular al plano del papel que pasa por el punto. Entonces, yo veo esta estructura de acá, que es una viga o el pórtico de acá. Entonces, esta distancia de acá es la misma de acá, este momento de inercia de acá es el mismo de acá. Bueno, en este tramo pues, es un solo momento de inercia. Entonces, si yo corto la estructura en este punto medio, ahí defino el plano de simetría. Borro esto, le doy una vuelta de 180 grados a esta parte alrededor de este eje, obtengo lo mismo. Sí, ¿no es cierto? Es simétrico. Listo. Igual acá es el concepto acá.
Yo veo acá que esta longitud es la misma que estas propiedades geométricas son las mismas que este lado, igual de este lado que de este lado. Yo corto la estructura acá, borro esto, le doy una vuelta a 180, obtengo lo mismo, es simétrico entonces, geométricamente, bueno, geométricamente. ¿Se entiende? Listo. Tipos de simetría, simetría respecto a un eje. Otra vez, acá es la misma longitud, mismas propiedades geométricas, corto acá, le doy la vuelta, es simétrico, es respecto a un eje, ¿verdad? A un eje. Generalmente para estructuras que están en el plano va a ser respecto a un eje. Si es una estructura tridimensional, ahí sí va a haber un plano, ¿verdad? Respecto a un punto. Aquí, vemos esto de acá es lo mismo que acá. Esta parte de acá es lo mismo de acá, la distribución de acá es la misma, las propiedades geométricas de acá. Bueno, este tiene sus propiedades geométricas diferentes. Entonces, en este caso, para cualquier punto A, este punto acá, existe un punto idéntico B, ¿listo? Ubicado sobre la recta, bueno, en este caso AO, que pasa por el punto de simetría. En este caso, la simetría se comprueba mediante una operación que se llama inversión respecto al centro. Entonces, si yo trazo de acá a través de estos tres puntos, esta línea de acá, por inversión yo puedo ver que esto de acá es simetría. ¿Se entiende? Simétrico, claro. Si yo reflejo acá no va a dar lo mismo, pero por este concepto de inversión, sí hay simetría a través de ese punto. ¿Se entiende? La verdad que esto es poco común de utilizar, pero puede ser el caso. De ahí está la simetría respecto a un plano que se da en estructuras más bien en el espacio, ¿verdad? Entonces acá hay un pórtico, más o menos un pórtico, una porción de un pórtico. Entonces, aquí voy a tener dos planos de simetría. Bueno, en este voy a tener un plano de simetría. Este es un pórtico como una parrilla podría ser, una parrilla. Donde entonces el único plano de simetría es a partir del punto en medio acá. Y es un plano de simetría que es paralelo o está contenido en el plano X y Y, tomando en cuenta que acá está X y Y. Entonces lo que está acá de este lado es lo mismo que está al lado. Si tengo un pórtico espacial, voy a tener dos planos de simetría, ¿no? En este sentido y en este sentido. O sea, en el plano YZ y en el plano XY, ¿verdad? La simetría no puede estar, a veces no está solamente regida en la cuestión de la geometría, sino también que la simetría puede ser en las cargas. ¿Listo? Entonces, igual, acá vemos, tomamos la mitad de esto, damos 180, esto es lo mismo que esto, ¿verdad? Tanto en geometría como en cargas. Entonces, esta estructura es simétrica geométricamente y simétrica en cargas también, en la disposición de sus cargas. Y eso, como hemos visto en algún ejemplo anteriormente, me permite reducir el número de grados de libertad, cortando la estructura en menos elementos. Igual este pórtico. La distribución de propiedades geométricas y la geometría respecto a este eje de acá es simétrico. Si corto esto, le doy 180, es lo mismo. Pero también la distribución de las cargas es la misma. Entonces, simétrico tanto en cargas como en geometría. Esto de acá es lo mismo. Como decimos acá, si yo corto acá, borro este lado, le doy una vuelta, como ven ustedes, por eso el eje ha cambiado, le doy una rotación de 180, entonces sigue siendo lo mismo, sigue siendo simétrica, pues, también, a pesar de que hay una carga en el punto medio, eso sí, ¿no? Habría que diferenciar, acá hay una carga en el punto medio, o que está sobre el eje de simetría. Pero eso no le hace problema, porque sigue siendo obteniéndose lo mismo, el concepto se mantiene. El concepto es que yo corto en ese punto donde está el eje de simetría, borro este lado, le doy una vuelta de 180, entonces debe dar lo mismo. Entonces, para que dé lo mismo, si yo corto acá y le doy una vuelta acá, es como si esto se superponiera dos veces, ¿verdad? Entonces, en el corte inicial, ¿cuánto debería valer esto? Cuestión que cuando le doy la vuelta se superpone y termina siendo, ¿se entiende? Eso, por ejemplo, para los ejemplos sí tendré que tomarlo en cuenta. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Todo bien?
Igual acá, esta estructura de acá tiene simetría en geometría y simetría en cargas. Entonces, de ahí yo puedo afirmar, habiendo ocurrido eso, que la rotación acá es la misma que la rotación acá, a nivel de módulo, pues, ¿no? En sentido puede ser que sean diferentes, por el signo, pero a nivel de módulo, por eso está entre barritas, es lo mismo. Y la rotación acá es la misma acá, a nivel de módulo. Igual en este pórtico de acá, que tiene este eje de simetría, la rotación de este punto va a ser la misma en estos dos. Y la rotación de este punto va a ser lo mismo. ¿Listo? Ahora, en el punto de simetría, ahí, ¿cuánto es la rotación? Si yo trazo mi tangente acá, clarito se nota que es 0, ¿verdad? ¿Sí? La rotación va a ser 0 en este punto, se mueve verticalmente, y bueno, podríamos reducir, como hemos visto, este sistema a la mitad, imponiendo esas restricciones a este nudo, pues, ¿no? Para que tenga esas restricciones que va a tener producto de la simetría. Y eso es lo que está haciendo aquí. Listo, igual. Es simétrico en geometría y simétrico en cargas. Entonces eso me permite cortar la estructura acá. ¡Pum! Este punto de acá. ¿Se mueve horizontalmente? No, pues no hay cargas horizontales. Es una viga además. Verticalmente, sí se puede mover hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Como hemos visto, producto de esto, baja acá, baja y esto se va a tender a ir hacia arriba. ¿Se mueve verticalmente? Sí. ¿Gira? No. Entonces yo impongo en ese nudo esas condiciones. Con este tipo de apoyo no se mueve horizontalmente. ¿Se mueve verticalmente? Sí. Este es un empotrado. ¿Gira? No. Su rotación es 0. Entonces, se ha reducido el sistema, como hemos visto. Eso es lo mismo que decir, en este punto, ¿el momento es diferente de 0? Sí. ¿La rotación es 0? Sí. En este punto, ¿el axial es 0? No es diferente de 0, porque si hubiera una carga hacia allá, acá va a aparecer una reacción, ¿verdad? ¿Listo? ¿El desplazamiento vertical es diferente de 0? Sí, pues no, porque esto puede moverse verticalmente. En este punto, como pueden ver moverse verticalmente, el cortante tiene que ser 0, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Y el movimiento horizontal tiene que ser 0. O sea, no puede moverse horizontalmente. Y el cortante acá tiene que ser 0. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Entendió? ¿Todo bien? Listo. Condiciones de contorno en el plano, eje, pues un eje de simetría, carga simétrica. Entonces, esto se refiere a lo siguiente. Listo. Igual, acá este pórtico de una sola crujía, de un solo vano y de 2 niveles. Es simétrico geométricamente, es simétrico en cargas también. Entonces, de ahí podemos afirmar que la rotación de este punto es la misma rotación de este punto, a nivel de módulo, ¿no? La rotación de este punto va a ser igual a la rotación de este punto a nivel de módulo. ¿Correcto? De ahí, el desplazamiento, acá está la configuración informada. Por acá pasa el eje de simetría y corta la estructura en 2 puntos, acá y acá. Entonces, en esos 2 puntos, producto de la simetría, podemos afirmar que los desplazamientos en X horizontales, tanto de A como B, van a ser 0. La rotación tanto en A como B va a ser 0, pero sí se mueve verticalmente, ¿no? Entonces yo puedo reducir, cortar ahí y generar solo grados de libertad de movimiento vertical. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende, amigos? Eso hemos visto incluso ya con ejercicios, ¿verdad? ¿Se entiende o no se entiende?
Listo. Ya hemos visto, puede existir, puede ser lo mismo. Ya. Listo. Entonces, ¿qué podemos decir? Este nudo, ya lo hemos cortado la estructura en el punto de simetría, entonces le imponemos las condiciones o las restricciones que obedezcan a lo que hemos notado, o no producto de la simetría. Entonces, este nudo podría moverse verticalmente, sí. Entonces, este apoyo va a permitir que se mueva verticalmente. Este igual. Ambos podían moverse horizontalmente, no. Entonces, este tipo de restricción no permite que se mueva horizontalmente. Podía girar, ¿cuánto es la rotación? 0. Entonces, acá es el encontrado móvil que no permite eso. Entonces, en función a eso, estructura reducida, establezco el sistema QD en el sistema global, solo necesito rotación acá, rotación acá. Ahora, pudiera notar tal vez desplazamiento vertical acá, porque no me dice si es axial o no es axialmente rígido, entonces, pero, no, creo que sí dice que sí es axialmente rígido, sí dice que es axialmente rígido, por eso estamos omitiendo el grado de libertad de acá, vertical, vertical, y como esto no se va a mover y es axialmente rígido, tampoco necesito un grado de libertad horizontal. Este punto sí se mueve, entonces se puede reducir. Ahora, como habremos visto anteriormente, esto de acá termina siendo función de esta rotación, este desplazamiento vertical termina siendo, como no es independiente de esta rotación, se puede reducir simplemente a un grado de libertad en el nudo de acá y en el nudo de acá. ¿Se entiende? ¿Todo bien? ¿Todo bien, amigos? Vertical. Es comentarios nada más, ya le damos una ley a ustedes. Hemos pasado de un sistema que era este con 6 grados de libertad, ¿no? Teníamos 6 grados de libertad, porque solo teníamos la rotación. ¿Cuáles eran esos 6 grados de libertad? La rotación acá, la rotación acá, la rotación acá, la rotación acá. El desplazamiento vertical acá, desplazamiento vertical acá. Entonces en total eran 6 grados de libertad. Pero como hemos reducido la estructura por simetría de cargas y simetría de geometría, hemos partido acá y se ha reducido simplemente a 2 grados de libertad. Entonces los resultados que se obtengan acá, llámese reacciones, diagrama de momentos flectores, diagrama de fuerzas de corte, simplemente es un espejo de lo que va a ocurrir al otro lado. ¿Se entiende? Listo. En este caso, igual, este portico de acá es simétrico en geometría y simétrico en cargas. Entonces, el eje de simetría va a estar acá. Pero ¿cuál es el detalle ahí? Justo sobre el eje de simetría hay un elemento, ¿verdad? Una columna. Ahora, si consideramos que todos los elementos son, podemos decir, flexibles, entonces, ¿cuántos nudos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 3 grados de libertad por nudo. 6 por 3, empezamos con 18 por 18. ¿Se entiende? Listo. Ahora, si digo que las vigas son axialmente rígidas, grado de libertad horizontal de acá, de acá, de acá, de acá, se van. Y solo queda el de acá y el de acá. Entonces serían menos 4 grados de libertad. Entonces, 18 menos 4, 14 grados de libertad, indicando que las vigas son axialmente rígidas. ¿Todo bien hasta ahí? Ahora, si digo que todos los elementos son axialmente rígidos, entonces ya me quito el grado de libertad vertical de acá, 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 vertical de acá. Son 6. Entonces, 14 menos 6, 8 grados de libertad. Imponiendo condiciones de axialmente rígido en todos los elementos, es reducir de 18 a 8. Ahora, si impongo condiciones de simetría, va a reducirse menos. Pero, como es simétrico geométricamente en la distribución de sus propiedades geométricas y en las cargas, yo espero una deformación así, ¿no? Donde la rotación en este punto sea igual a la rotación en este punto, ¿verdad?
¿Listo? Acá es 4, acá es 5 y acá es 6. A nivel de módulo, la rotación de este punto y la rotación de este punto son iguales. La rotación en este punto y este punto viene a ser 0. Ningún nudo se desplaza horizontalmente. Y ningún nudo, ¿dónde está? 5. Claro, ningún nudo tampoco se desplaza verticalmente. ¿Listo? H5. Claro. Listo. Entonces, ocurrido eso, ahora se puede reducir esa estructura un poco más. Entonces, esa era la estructura original. Esta era la estructura original, ¿verdad? Esta de acá. Eran 8 grados de libertad, ¿verdad? 8 grados de libertad. Entonces, impongo esas condiciones acá, ¿no? Entonces, en este punto, ¿qué ha ocurrido? ¿Esos nudos qué? ¿Pueden moverse verticalmente esos nudos? ¿Por qué no pueden moverse verticalmente? ¿Ah? Por la columna, exacto. Entonces, y eso, y como por ahí pasa por el eje simetría está esta columna, entonces si yo corto acá y quiero dar 180, entonces esto tiene que ir entre, listo, entonces el momento de inercia va reducido entre 2. Si tuviera área también entre 2, pero eso es irrelevante, ¿verdad? Porque si es axialmente rígido, es como si tuvieras área infinita dividido entre 2. Algo infinito dividido entre 2 sigue siendo infinito, ¿verdad? ¿Entienden? Listo, entonces, pero bueno, podemos tomar eso en cuenta. Listo, entonces, esa columna que es axialmente rígida, sí, pues no va a permitir que se mueva verticalmente. Ahora, con este tipo de apoyo, restringo horizontalmente y restringo la rotación, que es lo que ocurría acá. No se mueve horizontalmente, no gira. No se mueve horizontalmente, no gira. ¿Listo? Ahora, entonces, finalmente los grados de libertad que me quedarían serían este de acá, estos dos de acá y estos dos de acá. Pero, una vez más, si ponemos la condición de que las columnas son axialmente rígidas, esto queda de esta forma. Como es axialmente rígido, esto no se va a mover verticalmente, no se va a mover verticalmente, acá tampoco, simplemente se reduce a 2 grados de libertad. Entonces, de lo que teníamos 8, al imponer las condiciones anteriores, nos quedamos en 2 grados de libertad, nada más. ¿Entendió? ¿Todo bien? ¿Todo bien hasta ahí? Listo. Entonces, aquí hay que tomar la salvedad. Como hemos dicho acá, el momento de inercia y el área se están reduciendo a la mitad. Entonces, cuando yo hago el análisis estructural, todo esto por el método de rigidez, claro, acá voy a obtener un diagrama de momentos flectores, que si yo será así. Pero ese es para la mitad de la inercia. Entonces, si aquí me sale 2, por decir, cuando ya tenga otra vez toda la estructura completa, y acá está el momento, ¿cuánto tendrá que ser ahí? El doble, 4. ¿Se entiende? ¿Sí? Algunos otros ejemplillos de simetría también. A ver, denme un minutito, por favor. A ver, más o menos a ver si le encuentran sentido.
Listo. Entonces, igual amigos, tenemos acá un pórtico de una sola crujía, un solo palo y 3 niveles. Corto acá, reflejo 180, es simétrico en geometría y en cargas. Entonces, con la salida de acá no sé si se nota bien, pero acá no hay columna, pero aquí sí hay una columna. ¿Listo? Entonces, vemos lo siguiente. Si consideramos solamente las, si acaso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 por 3, 24 grados de libertad debería haber, ¿verdad? 24 grados. Si digo que son axialmente rígidas las vigas, se reduce este valor de acá, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. Sería menos 5. Entonces, 24 menos 5 da 19, que son estos de acá. Ahora, si es axialmente rígido en vigas y columnas, entonces se reducen todos los verticales, que vendrían a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, entonces 19 menos. Acá 19. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ya, listo. Entonces, pero no puedo reducirme todos, ¿verdad? ¿Por qué no puedo reducirme todos? ¿Por qué no puedo reducirme todos los verticales? Este de acá vertical no hay problema. Vuela, 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 vuela. Acá solo tiene que volar uno nada más. ¿Por qué? Porque sí, bueno, esto de acá se puede mover, la barra se puede mover verticalmente, porque acá abajo no hay otra columna que sea axialmente rígida. Y acá abajo tampoco no hay, entonces ese sí se puede mover como un cuerpo rígido axialmente, ¿verdad? Entonces sí hay que medir ese desplazamiento, pero solo tiene que ser un extremo nada más. ¿Se entiende? Entonces ya no reduzco 8, sino reduzco 7. Entonces 19 menos 7, 12 grados de libertad podrían ser esos. Y acá estoy midiendo el grado del desplazamiento vertical para medir en toda esa columna. ¿Se entendió? ¿Todo bien? Listo, entonces, ¿puedo reducirlo un poco más? Sí, se puede reducir un poco más. Aprovechando la condición de simetría de cargas y simetría de geometría. Entonces, en el eje de simetría realizo un corte. ¡Pum! Un corte. Me queda esto. Entonces, este punto de acá sí se puede mover verticalmente. Este punto de acá sí se puede mover verticalmente. Entonces, para eso estoy utilizando este grado de libertad. De ahí, por la simetría, no se va a mover horizontalmente, no se va a mover horizontalmente, no va a girar, entonces con esta condición cumplo eso. ¿Listo? Ahora, y me quedan los grados de libertad de rotación que siempre tenía. Se ha reducido entonces de... ¿cuántos eran acá? De 12, se está reduciendo simplemente a... Ahora, 12 acá, ¿verdad? 12 acá. Se reduce simplemente a 4, ¿verdad? 4. Ah, y el de acá también, pues, ¿no? No se olviden acá. Porque al cortar acá, se está cortando acá. Y este sí se puede mover verticalmente, ¿verdad? No hay nadie que lo restrinja también. ¿Sí? Entonces vendrían los grados de libertad que yo necesito son estas 3 rotaciones, este de acá y este de acá. Entonces vendrían a ser 5 grados de libertad. De lo que eran 24 a 5, 19 grados de libertad se ha reducido. Una parte imponiendo las condiciones de axial y axialmente rígido en vigas y columnas, y otro tanto por las condiciones de simetría de geometría y simetría de cargas. ¿Todo bien? ¿Se entendió? Listo. Incluso hemos hecho ya ejemplos de esto, me parece. Entonces igual, hay un pórtico a 2 aguas ahí, como ven ustedes, hay simetría en las cargas, simetría en la geometría. Puedo partirlo ahí, ¿verdad? Puedo partirlo ahí. Entonces, parto acá. Los elementos son axialmente rígidos, ¿verdad? Si no fueran axialmente rígidos, tendría acá 3, 3 y 3, 6, son 9 en total.
¿Listo? Pero si digo que son axialmente rígidos, bueno, se reducen a 5, porque se reduce el desplazamiento vertical acá, en todo caso tendría que utilizar mi condición, y no está tan obvio, utilizo la condición que hemos visto anteriormente. Genero ¿qué cosa? Un mecanismo. Las tres rotaciones van a estar, ¿verdad? Y de ahí una puede ser que yo restrinja acá el desplazamiento horizontal, restringo acá, ¿se vuelve estable? Sí. ¿Cuántos grados de libertad implican eso? 2. Entonces paso de 9 a 5, bajo ese sistema de acá. Pero como hay simetría en la geometría y en las cargas, puedo partirlo acá, ¿verdad? Y eso implicaría que la estructura queda de esta forma. Entonces tengo acá desplazamiento acá, rotación acá. Si hay simetría en cargas, entonces no va a rotar este punto. Entonces yo impongo acá. Empotrado puede moverse verticalmente y no puede moverse horizontalmente. Ahí habría un grado de libertad, ¿verdad? Ahí habría un grado de libertad, pero por la condición de que esto es axialmente rígido y aparte de que esto de acá va a ser función de esto, o sea, estos dos grados de libertad no son independientes, uno es función de otro. ¿Listo? Se reduce este de acá, se puede omitir y se quedaría simplemente como este, o viceversa, como este. Ya sea que me quedo con la rotación o me quedo simplemente con el desplazamiento vertical. ¿Todo bien? Listo. Ahí está un resumen de eso y de los que podríamos haber trabajado, ¿no? Hemos trabajado con este, generando este sistema QD, pero también hemos podido trabajar con este de acá, restringiendo arriba, que era este sistema QD, y ahí cortamos, ¿no? Y vemos qué grados de libertad nos quedan. Sí, creo que avanzamos hasta acá, esto ya lo terminamos. La siguiente clase lo acabamos. Listo. Igual acá tenemos otro pórtico que es simétrico, tanto en la geometría como en la distribución de cargas. Igual, si aplico la condición de elementos axialmente rígidos, voy a reducir, acá tendría 3, 6, 9. Pero si digo axialmente rígidos y aplico la condición de mecanismo inestable, este es un sistema QD. Se reduce a 4 grados de libertad. Ahora por la simetría corto también acá. Entonces este nudo no se va a mover ni vertical ni horizontalmente y tampoco va a girar, ¿verdad? Queda totalmente restringido. No se mueve horizontal ni vertical ni tampoco gira. Entonces el único grado de libertad que necesito es este de rotación nada más. ¿Se entendió? Se ha reducido de 9 a 1 grado de libertad. Siempre tomando en cuenta que al final del palo tengo que reducir, porque acá hay un elemento sobre el eje de simetría. Reduzco las propiedades geométricas y mecánicas. Geométricas, llámese momento de inercia, A. ¿Listo? Ahora, si considerara que no son rígidas las columnas, se aumenta el número de libertad, de haber sido libertad así, así, y este de acá. Así habría esa posibilidad. Este es otro ejemplo del que hemos podido tomar de los grados de libertad iniciales. Entonces, pude haber restringido acá el mecanismo inestable, entonces todo eso generaba este sistema de acá. El que hemos utilizado es este de acá. Otro sería este de acá. Pero es lo mismo, sea este o este o este, igual. Corto en la mitad y veo qué grados de libertad me quedan. ¿Se entiende, amigos? Listo. La siguiente clase debemos estar terminando estos bloques de slides y ahí les dejo.